Bienvenidas a esta sesión número 2. Espero que la sesión número 1 nos haya dejado algunas dudas, inquietudes, un buen sabor de boca. Y la idea es que en esta sesión, como yo ya les decía, Gaby nos avisó que se iba a tratar de conectar porque tuvo un imponderable. Y bueno, Celso se irá a sumar en lo que sigue. ¿Cómo nos fue con la lectura de las teorías y las raíces de los conocimientos de la educación especial? ¿Les sigue todavía este libro punzando? ¿Les sigue haciendo ahí algún seguimiento, alguna incomodidad? Bueno, dejo el micrófono ahí para que iniciemos la conversación, ¿les parece? Sí, perfecto. Bueno, voy a ir iniciando eh, como digamos que hay unas ideas del texto que a mí todavía me resuenan en el sentido de que establecen como unos ecos en lo que ha sido parte de lo que sobre todo en Colombia hemos entendido con educación especial y lograba como verme o casi que me trajo a mi memoria en los momentos o en los episodios en los que yo me desempeñaba en mi campo profesional como educadora especial, muchos de esos elementos y eso me dejó a mí muy inquieta en el sentido de lo que los autores hablan sobre las metodologías, los métodos, la inteligencia y el aprendizaje. Yo creo que ellos en este capítulo logran como crear una ilustración muy detallada de cómo otros profesionales de la educación nos ven a nosotros, o eso veía yo, con esas técnicas, con unas didácticas súper puristas en términos del paso a paso. Yo recuerdo que en unos inicios yo trabajaba con bebés con diagnóstico de discapacidad y era como un proceso de estimulación temprana y habían unas técnicas para el amarrado del zapato, unas técnicas para cepillarse los dientes, para colocarse la ropa y eso era el aprendizaje del educador especial, las habilidades de la vida diaria y todas estaban fragmentadas bajo unos métodos de enseñanza muy estrictos, incluso teníamos como simulacros en el aula de clase y la profesora nos decía cuál paso del amarrado del zapato nos habíamos saltado y que había que volver a empezar. Y entonces recordé toda esa parte, digamos, tan cuadriculada de la educación especial y pensaba que en ese momento yo nunca lo vi como que creíamos tener la capacidad de que el otro aprendiera y que por eso otros profesores nos veían de una manera distinta. Entonces, el poder entender como ellos lo dicen, la magia del método, me pareció esa expresión maravillosa, porque para ellos, para nosotros, para los padres de familia era increíble que el niño aprendiera a caminar, que el niño ya se sentara, que ya pudiera comer solito, no, eso era un logro, una cosa impresionante, pero cuando uno lo ve con esta lupa de la realidad y bajo otros, como que todo eso se derrumba. Y eso es lo que me dejó retumbando ahí en mi cabeza porque fue un cuestionamiento pues como bastante fuerte, una mirada muy clara, muy desde el método de científico del conocimiento y que sí, nos deja en un asunto de unas técnicas, incluso ahora diríamos de unos tips, se pasaría a hacer eso, no sería realmente pues como un conocimiento fundado y me llamó mucho la atención lo que tiene que ver con el ciclo de acontecimiento, que ahí es como donde se fundamenta esa expresión en términos de cómo naturaleza del aprendizaje y esa parte donde habla de una desarticulación curricular cuando las certidumbres del análisis
conductual sustituyeron la reflexión sensible y cauta sobre las metas de la educación. Esa sensibilidad de la que él habla, yo creo que también hay un elemento importante, porque él hablaba como de la paciencia, el cuidado, además de que eran grupos pequeños. Entonces, sí, a nosotros se nos otorgaba como el poder de que podíamos enseñar a los que otras personas no lo podían hacer y era esa perspectiva y nunca la había visto desde ese punto de vista y me gustó bastante. Muchísimas gracias, Margarita. Y bueno, yo creo que ahí hay una interpelación también a la forma en la que a veces hemos tenido que pensar en torno a cómo hacemos el trabajo individualizado con ciertos grupos, ¿no? Que pareciera que es casi una receta mágica, pero nos vamos dando cuenta que es más bien una caja de herramientas en términos de Foucault, ¿no? Ángela, ¿a ti cómo te fue? Pues sinceramente yo no leí porque no me quedó el tiempo suficiente para leerlo. Eh, pero sí, así un poco, ahora que medio he visto algunas cuestiones, porque soy sincera, ¿verdad? Y me disculpo, porque sí no me quedó el chance para, no voy a decir cosas, pero lo que sí, yo, bueno, además soy neófita con lo de la educación especial concebida así como Margarita la trabaja, ¿verdad? En el sentido de los niños que tienen problemas eh, de motricidad y otro tipo de dificultades. Entonces, yo repito, ¿verdad? El interés en mi caso es al contrario, no al contrario, porque siempre es especial la educación, pero digamos que en el otro lado de la moneda, con los niños con altas capacidades, como les dicen ahora aquí en mi país, y un poco ver eso del diagnóstico. Me decía, la vez pasada hablé con la fundadora de una fundación sobre estos niños, que trabaja con estos niños, y veíamos el diagnóstico. Es tan importante porque en el caso de los niños que tienen muchas facilidades de aprendizaje, en el ministerio los encasillan, digamos, o no hay suficiente preparación como para tratar esta población, y lo que hacen a veces son malos diagnósticos y los diagnostican como esto, ¿verdad? Y incluso como estupidez o locura, en fin, problemas de conducta mal diagnosticados que tristemente van en contra de los niños que tienen otras capacidades que pueden ser aprovechadas, ¿verdad? Entonces a mí eso me deja un poco así como con muchas inquietudes y con eh, muchas necesidades de lecturas de este tipo, ¿no? Tengo, entonces, un poco también por eso el interés en este círculo, ¿verdad? Pero sí confieso que no hice la tarea. Entonces estaré en deuda con esto, de la lectura. Eh, y pues, eso sería mi comentario. Bueno, yo creo que no te preocupes, Ángela. Mira, lo que podríamos, yo creo que hay varias cosas importantes en este capítulo. Una es la que Margarita traía a colación, la idea del método, ya que muchas veces es curioso que acá aparezca mencionado lo del método, porque no constituye, en lo que yo conozco por lo menos, tal vez puede ser una ignorancia mía, pero no constituye un objeto de interés ni por los practicantes del género llamado educación especial, ni tampoco por sus investigadores más consagrados, digámoslo así, la pregunta o la preocupación por lo metodológico. Entonces, cuando uno lo encuentra acá, es opresivo, ¿no? Más bien podríamos señalar que tal vez la educación especial, que tiene como constituido ya en términos de la preocupación inicial en las primeras páginas,
lo que nosotros podemos ver que tiene como mayor constitución es en dos modelos interpretativos para entender a la educación especial, pero allí tendríamos que ver si esos modelos le pertenecen con exactitud o son propios del movimiento de la sociología de la discapacidad anglosajona, preferentemente con autores como Tomlinson, Shakespeare, Barton, Lee, Oliver, etcétera, ¿no? Yo siempre me hago esa pregunta porque digo, bueno, ¿esto pertenece realmente a la sociología de la discapacidad o pertenece a la educación especial? ¿Ya? Y de ahí la otra cosa que me parece a mí también que está muy afianzada en otros textos también es la idea de la base epistemológica que tendría la educación especial, que en este caso sería una de tipo disciplina, como un carácter, una naturaleza disciplinar, la definen muchos autores, pero si bien no es el foco de discusión de hoy día, yo no sé si en estricto sentido la educación especial es una disciplina. Yo me hago esa pregunta ya, porque si atendemos a las características de las disciplinas tienen siempre un objeto claramente definido, un fenómeno, ¿ya? Y ese fenómeno es claramente identificable, ¿ya? Es como el objeto de la psicología, tal cosa, el objeto de la historia, ya de la antropología. Pero en el caso de la educación especial, y esto pasa en todos los campos sintagmáticos, bueno, yo le llamo campos sintagmáticos a todos estos que están formados de dos o más palabras, pero que tienen muchas articulaciones metodológicas. En este caso, yo no sé si tiene un fenómeno fijo, más bien veo distintos fenómenos que van a tocar, pero no sé si estudia algo en particular, porque si tuviéramos que decir qué le es propio en su objeto, la discapacidad no le es propia, porque también es estudiada por las ciencias biomédicas, por la sociología, es un objeto disputado por múltiples campos. Entonces aquí la pregunta del objeto es, ¿qué es lo propio de ella? Es lo que pasa en psicopedagogía, que a mí en general no le gustan a las personas que investigan sobre epistemología en psicopedagogía cuando yo digo no es una disciplina, sino una interdisciplina, porque ellos dicen el objeto es el aprendizaje. Entonces yo me hago la pregunta y digo, pero este objeto no le pertenece con exclusividad a la psicopedagogía, es un objeto que le pertenece mayoritariamente a la psicología, del aprendizaje, lo cognitivo, no es un objeto propio. Entonces eso es lo primero. Y también las disciplinas tienen eh, un conjunto de métodos, ya tienen un método para investigarse. Y ahí, un poco retomando lo que decía Margarita de manera muy célebre, por eso Margarita, tienes que seguir con tus textos porque ahí hay mucha riqueza. Yo creo que aquí hay una cosa importante. Los métodos tienen tres dimensiones de análisis, ¿ya? Uno en general entiende de los métodos como formas de investigar, ¿no es verdad? Más bien las ocupamos muchas veces como las técnicas, como voy a recoger datos, etcétera, pero no. Los métodos son formas en las que pensamos acerca de algo. Y esa forma en la que yo pienso acerca de algo va a ser sustantivo, primero, en la manera en que yo me aproximo al objeto, al fenómeno, ¿ya? Después, cómo yo voy a pensar la formación de los profesionales. Es decir, y ahí encontramos que esto se empieza a caer. Esta ausencia metodológica se muestra porque el profesor de especial, tal vez yo estoy muy equivocado, pero lo que yo he visto, muchas veces se forma de manera casi con un enfoque generalista de lo que cualquier pedagogo tendría y con cierta énfasis en asignaturas, pero esta pregunta de cómo se forman los profesionales en especial de este campo es la pregunta. Y bueno, también la idea de lo que yo decía al inicio, de las metodologías. Entonces tiene esta, cómo me relaciono con los objetos, es decir, cómo pienso un fenómeno, cómo investigo ese fenómeno con la herramienta y cómo yo hago la formación de los profesionales, ¿no? De hecho, Hubert Damage, que bueno, si alguien conociera un poco lo que yo hago, a mí me encanta Mieke-Val. Entonces, yo descubrí ese autor a través de ella. Y Hubert Damage es un historiador alemán, ¿ya? Y él habla sobre cómo son los objetos teóricos. Entonces, él dice que el objeto tiene tres características, ¿ya? Y una cosa que lo podríamos aplicar perfectamente para resolver esto. El objeto teórico es lo que es esa imaginación que uno tiene desde la intuición que tendría el investigador, ¿no es verdad? Que dice, la educación especial debería ser el sueño de esta manera, ¿no? Ese es el objeto teórico.
no es lo normativo, es como yo lo pienso, ya como yo lo imagino. Pero luego él dice que hay un objeto empírico, y el objeto empírico es cómo el objeto se encarna en la realidad. Y ahí es donde esto se empieza a desconfigurar, porque entre lo que pensamos como investigadores y lo que se encarna en la realidad son dos cosas distintas, pero él luego lo complejiza y dice, habría un tercer nivel del objeto que sería el objeto de análisis, es decir, qué cosas analiza, qué cosas piensa el objeto, ¿ya? Y aquí esto se conecta con John Love, cuando John Love en su libro After of Method, o después del método, él dice, bueno, los objetos se encarnan, los objetos son contingentes, están vivificados. ¿Ya? Y eso me parece a mí importante porque los objetos no son cuestiones así inertes, como a veces las pensamos. Los objetos en educación tienen una peculiaridad, tienen muy poca construcción del primero, como el objeto teórico tiene muy poco desarrollo de eso, pero tiene mucho del objeto empírico. Y ese objeto empírico se va regulando por mucho de las fuerzas sociales, lo que Habermas llamaba la extra disciplinariedad, es decir, cómo por ejemplo, las protestas, las manifestaciones, los reclamos por la inclusión, los derechos, van condicionando esas discusiones. Y eso es complejo porque eh, finalmente, yo me acuerdo que una de ustedes decía la semana pasada que finalmente siempre trabajamos como en lo que Hall llama detrás del paradigma, ¿no? Lanzamos una bonita idea, muy novedosa, pero que esa idea toma fuerzas cuando el fenómeno ya cambió. Entonces, la educación pasa mucho eso, ¿no? Eso es bueno, lo que yo quería un poco comentar. No sé si a partir de esto ustedes lo conectan con algo más que estaba en la lectura, pero y también me parece importante reconocer que la educación especial no tiene un vocabulario propio, un corpus lingüístico que defina su naturaleza como epistémica, de análisis, ¿no? Yo vuelvo sobre eso cuando leo este texto, reviso otro, como la idea del préstamo, como siempre tomar prestado ideas, pero no elaborar un lenguaje que le sea propio. Un poco revisando la propuesta de Thomas y Loxley, yo siempre me hago la pregunta y digo, bueno, ¿cuáles otras perspectivas de análisis estarían involucradas acá? Porque no me cierra que solo haya un modelo que se llame biomédico o médico y un modelo social para explicar los desarrollos. Creo que ahí hay una mala interpretación de la educación especial, más apegada a la discapacidad, ¿no? Y si ustedes se recuerdan, en el capítulo anterior de la semana pasada, los autores dicen en el prefacio, en la introducción, dicen con claridad, vamos a discutir sobre los fundamentos cognitivos e intelectuales. Y creo que cómo podemos acceder a eso es lo importante. Bueno, y si ustedes se dan cuenta en la página 42, en el último párrafo, ellos hablan y dicen, bueno, ustedes me avisan cuando lo hayan identificado en la página 42, ¿ya? Entonces dice, la educación especial ha crecido por muchas razones, dicen ellos. Entre ellas destaca el hecho de que se hayan puesto sobre un pedestal ciertos tipos de conocimiento, lo teórico, lo empírico, por encima de todo el conocimiento, por todo lo científico. Nosotros sostenemos que el carácter presunto de este conocimiento se presenta como estable, objetivo, fiable y ha dado una falsa legitimidad al crecimiento de la educación especial y a las actividades de los educadores especiales. En realidad, la cosificación del conocimiento científico en un campo en el que es inadecuado lleva, como diremos, a una especie de cientificismo, ¿no? Entonces aquí aparece también eso que estábamos conversando, ¿no? Como una idea falsa de lo que ha sido el conocimiento de lo especial, ¿no? Y esto también, por ejemplo, se puede aplicar directamente a lo que es psicopedagogía, por ejemplo, que siempre ellos dicen que salen de la psicología, pero no son ni psicología ni pedagogía. Es como, términos psicoanalíticos, sería como lo que llaman la extraña adentro, ¿no? Si bien surjo de la pedagogía, tengo una raíz, tengo otra raíz de la psicología, pero ni una ni la otra me reconoce, entonces estoy ahí como siendo como cuando uno es incómodo para un grupo de personas, ¿no? Que no sabes con quién hablar, entonces pasa un poco lo mismo.
Y esta tendencia la podemos ver en muchos campos, por ejemplo, en el trabajo social, en la educación social, y que hay un fuerte intuicionismo, pero muy poco desarrollo epistémico. Bueno, me callo porque soy bueno para hablar, así que bueno, dejo ahí para las que quieran continuar. Decía, es bueno para hablar, pero es muy rico todo lo que dice, entonces, sí, sí es bueno escucharlo. Bien, yo quería comentar un poco allí, no a partir de la lectura, sí, pero con la inquietud del objeto de estudio, de la educación especial y esto, yo pienso un poco cuando comenzaban pues las otras ciencias, por ejemplo la sociología, en el caso, ¿verdad? De buscar su objeto de estudio, que era la sociedad y todo esto, pero en realidad el camino que ha tenido pues ha ido nutriéndose de todas las disciplinas y no sé, ¿verdad? Hablo un poco eh, empíricamente, digámoslo, porque yo creo que la cuestión de los problemas que apremiaron más, ¿verdad? En educación especial justamente, fueron este tipo de problemas, los más obvios también. En el caso de estas altas capacidades, los niños, ¿qué hacen? Parecen normales, eh, pero llega un punto en que son mal portados, pero esa conducta que ellos muestran es como muy interna, a veces también se vuelven medio autistas, se vuelven medio, o sea, sus problemas se vuelven para adentro. Entonces, como el problema de ellos no es tan obvio como lo era y lo fue y lo ha sido el problema de discapacidades motrices, de problemas de este tipo de aprendizajes, pues por ahí creo que tomó predominancia la educación especial y quedó digamos, el segundo concepto, la segunda categoría, centrada en este tipo, y allí se fue desarrollando y ha ido abriendo camino. Afortunadamente tenemos los espacios, ¿no? Y es parte de esto, de las discusiones teóricas, de ir viendo que sí hay más allá de este tipo de trabajo y que se pueden incluir otros aprendizajes y que sí necesitan educación especial. Pero siento yo que el especial es como la categoría que le da la diferencia, aunque surgirían otras preguntas, ¿no? Especial, ¿por qué? Si hay niños, entre comillas, de los que no están ni en un extremo ni en el otro, sino entre comillas los normales o los que están en la media, que son la mayoría, que igual necesitan atención especial muchas veces por sus condiciones sociales, por sus dificultades económicas, socioeconómicas o otro sinfín de cosas. Pero, o sea, allí creo yo que un poco está esa discusión en esa categoría de especial, ¿a qué llamamos especial? ¿Qué entendemos o qué queremos entender por especial? Pienso, no sé, digo sin, soy ahí un poco, a veces, no sé si imprudente al opinar de esa, así, pero es un poco lo que yo comentaría. Margarita, tú. Sí, o sea, yo creo que hay parte de lo que nos comenta Ángela tiene mucho que ver con ese asunto del objeto disciplinar y el objeto de conocimiento de la educación especial, que nos quedamos cómodos con una categoría o con una predicción, incluso en el texto hablan de un enfoque predictivo, diagnóstico predictivo, que eso nos encanta, o sea, tener cómo denominar el niño que no encaja dentro de lo que consideramos normal. Entonces siempre necesitamos de una etiqueta, de un diagnóstico, de alguien que nos diga qué tiene y ya con eso nos tranquilizamos un poco.
eso como en una parte donde la educación, incluso en el texto lo mencionan, el incremento de la proporción de niños educados en las escuelas especiales, en la página 43, eh, no fue de ninguna manera suave y al principio del siglo XX hubo un brusco aumento de la población de las escuelas de educación especial. Yo creo que en esa necesidad de donde ya podíamos hablar abiertamente de que el niño tenía un X o Y diagnóstico y que había una institución especializada donde lo iban a atender, porque pasábamos de la invisibilización, el ocultamiento incluso los confinamientos de esta población y luego pasa a ser como una población más abierta y ya se puede hablar un poco más de esos elementos en términos educativos. Y yo pienso que ahí es donde la educación especial cogió como una fuerza y un valor para decir, yo atiendo a esos niños que no están dentro de lo esperado, pero su objeto de estudio y de conocimiento se ha ido perdiendo. Primero porque nosotros en el mismo campo de la educación especial no tenemos claro y no somos quienes para, digamos, tener el conocimiento de la inteligencia, que sería uno de los conceptos ahí importantes para nosotros. Primero porque hay discapacidades que tienen alteraciones a nivel cognitivo, algunas de manera congénita, otras adquiridas, y algunas pueden presentar una alteración, una discapacidad sensorial, pero no tener consigo una alteración cognitiva. Entonces, esas diferencias tan sutiles que se presentan cuando hablamos de la discapacidad como un solo ente, cuando sabemos que hay discapacidades y que cuando nos metemos en ese mundo teórico, el constructo teórico de la discapacidad es bastante complejo y muy amplio. Y yo creo que ahí la educación especial queda corta porque toca muchas aristas teóricas que no logramos abordar incluso en la formación de los profesionales. Y esas son de las falencias que hablamos y por eso me gustó mucho lo que nos decías, Aldo, de esas tres dimensiones de análisis, donde cómo pensamos acerca de algo, cómo me aproximo a ese fenómeno y cómo formo a esos profesionales. Y creo que ahí hay una ausencia clara en la educación especial, porque primero pensamos, digamos, en la persona con un tipo de diagnóstico, sea, digamos, carente de o con exceso de, en caso de las inteligencias, por ejemplo. Pero cuando estamos hablando de los grupos etarios, entonces tampoco sabemos si nos dedicamos a niños, a jóvenes, adultos o adultos mayores, porque la discapacidad está presente en todo el ciclo de vida. En el campo educativo también tenemos ahí una falencia porque nosotros, especialmente en Colombia, tuvimos una normatividad que desapareció las escuelas especiales. Entonces, así como acá dice que hubo un incremento de escuelas especiales, cuando llega la inclusión, en Colombia desaparecen las escuelas especiales. Entonces es como si se hubiera cerrado el ciclo de las escuelas en educación especial para Colombia. Pero ¿qué pasa con estas personas que no encajan dentro de la educación que hemos denominado regular, que de la educación inclusiva no da abasto y que requiere de una atención especializada? Entonces, eso ha hecho que en educación especial la formación tenga como unas variantes en términos de que, bueno, no estamos en la escuela, pero atendemos otros campos. Entonces hablamos de educación no formal, informal, en contextos no escolares. Trabajamos, digamos, el campo de la vinculación laboral, el campo deportivo, el ocio y tiempo libre, el asunto con la familia, la política y un montón de escenarios donde lo que deja es una educación especial sin fundamento conceptual, porque tomamos de tanto, por eso ese concepto que nos decías de interdisciplinar, ahí es muy claro y que hay veces nosotros, y de pronto no sé si nuestra experiencia, nosotros nos encontramos con muchos profesionales
fonoaudiólogos, sociólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, trabajando alrededor de la educación especial y no terminamos siendo líderes, digamos, de ese proceso, sino que terminamos como el otro nos dice qué hacer. Entonces viene el fonoaudiólogo y nos dice, haga esto. Se va el sociólogo, viene el sociólogo y nos dice, haga esto. Y siempre nos queda ese sinsabor a nosotros como educadores especiales. Bueno, y entonces, ¿dónde quedo yo? ¿Qué es lo que me toca a mí hacer? Bueno, y yo creo que también esto que tú dices, Margarita, es supremamente importante porque es lo que finalmente en la práctica educativa termina como enredando mucho más a las personas y es donde uno ve lo que Nelly Richard, bueno, ella es una, no se dedica a lo nuestro, pero lo que dice aplica perfectamente y ella como crítica cultural muy reconocida en Latinoamérica, ella va a decir, en las disciplinas existen coeficientes de poder. Entonces, cuando nosotros como profesores emitimos un diagnóstico, ese diagnóstico siempre tiene un estatus de inferioridad respecto de un psicólogo, un neuropsicólogo, un médico. Entonces vemos cómo el peso de ciertas disciplinas siguen estando supremamente presente en el acto educativo y a veces se vuelven casi como sacrosantas, ¿no? Como incuestionables, inquebrantables, ¿no? De hecho, esto que tú mencionas también, bueno, pasó en España, que se sacaron las escuelas especiales, en Colombia, en el caso de Latinoamérica, es como el más evidente, pero eh, en el fondo esa idea de quitar lo especial es también un síntoma de un error de aproximación al problema, porque yo no sé si vamos a construir una sociedad más inclusiva porque estemos todos juntos. Esa idea de mezclarse en la escuela me parece que no resuelve el problema de manera sustantiva, porque no podemos tapar el sol con un dedo de que hay niños que necesitan una atención focalizada y que estando en la escuela se aumentan sus condiciones de pseudoinclusión. Yo creo que esa es una idea ciega que los políticos han tomado respecto de eso. Y por eso yo creo que debería como existir un mecanismo de, así como el libro de Foucault, defender la sociedad, defender la educación especial, porque creo que esta educación especial ha sido objeto de muchos malos entendidos, producto de este ideal progresista, digo progresista de la inclusión, en esta idea más extendida, ¿no? Del mensaje simple, políticamente conveniente, etcétera, ¿no? Eh, y ahí un poco yo me queda pensando en lo que tú señalabas, Margarita, con la idea de la inteligencia, ¿no? Como ese peso sigue estando muy presente en las prácticas educativas, ¿no? Y esto que Ángela decía, bueno, no sé si sea lo más adecuado llamarlos especiales. Yo creo que esa idea del calificativo especial tiene como muchos usos y abusos. Por ejemplo, en países como Ecuador se sigue pensando que un niño con discapacidad es un niño que, mm, que es un angelito, que son ciertas creencias que en el fondo le hacen un flaco favor a la persona. ¿Ya? Entonces yo creo que al igual que el calificativo capacidades diferentes, todos tenemos capacidades diferentes porque el principio constitutivo del humano es la variabilidad humana. Entonces, me parece que aquí hay mucha ceguera conceptual y epistémica para eso. Em, yo sí me pasa con este capítulo que a pesar de que ellos traten de ver las raíces de los conocimientos de la educación especial, no llegan a eso. Eso me pasa a mí, como que no llegan, ¿no? Es como un impulso, un deseo, pero no se llega a documentar cuáles serían esas raíces. Ángela nos está escuchando. Parece que perdimos a Ángela. Se congeló como la imagen. Sí, claro. Se Parece que me iba a perdió volver. un ratito. Ya volvió. Ay, se me perdió un ratito, No pero te aquí estoy. preocupes, no te preocupes. ¿A ustedes les parece que los autores documentan raíces de la educación especial o queda como una deuda pendiente del capítulo? Sí, a mí me parece que hay la deuda, o sea, en un principio sí hay como una
logran describir de una manera muy clara como unos elementos que han sido cuestionados en educación especial en cuanto a lo que es el enfoque diagnóstico prescriptivo y el asunto de competencias metacognitivas, que también ha sido como un tema vetado en la educación especial, sobre todo cuando la inteligencia no está dentro de lo esperado, sino que está por debajo de la curva. Ahí es casi que un asunto como muy lejos de poder hablar de metacognición y que, digamos, es muy escaso, que es un elemento ahí que me llamó mucho la atención, pero que realmente no logra, o sea, deja el sinsabor, y yo pienso que es como la intención ya personal de seguir haciendo esas búsquedas y las conexiones de los sentidos de la educación especial en términos fundamentalistas, en términos del conocimiento propio de la educación especial. Y en la práctica hay unos elementos claros y yo creo que cuando uno lee experiencias de otros países, nos conectamos en términos prácticos, de pronto como desde lo que es ese saber local, pero cuando lo miramos a un saber conceptual, se pierde, se difumina de pronto por la supremacía de estas otras disciplinas a las que hemos atendido y a las que hemos obedecido en términos de esos métodos, de esas técnicas que nos han enseñado para trabajar con estos alumnos. Sí, yo ahí comparto esto porque creo que aquí hay como un doble discurso entre el discurso propiamente tal y la práctica de ese discurso. Por un lado, por ejemplo, claro, en un primer momento tiene mucho el individualismo metodológico, que es trabajar a partir de la carencia física, psíquica o mental de la persona, pero luego la educación especial sigue pegada en eso, términos prácticos, trabajar el individualismo, el uno a uno, ¿no? Versus el discurso del modelo social, ecológico, contextual, que en el fondo no se sabe aterrizar pensando en esa multiplicidad de personas, ¿no? Me pasa a mí permanentemente que veo eso, bueno, pensamos que todos son diferentes, que tenemos que superar el esencialismo, el déficit, el régimen normocéntrico de la diferencia, pero con las mismas herramientas de lo individual. O sea, veo que ahí hay una contradicción en el propio hacer y que me parece a mí que en la página 47, casi al final, ellos dicen, cuando no sé si en el de usted aparece como subrayado con un color como rosado, pero dice, lejos de carecer de competencias metacognitivas, los niños clasificados como discapacitados para el aprendizaje se las arreglaron para hacer todas las cosas que presuntamente no eran capaces de hacer: comprobar, supervisar, evaluar, etc. También utilizaron una compleja planificación para evitar tareas que se preveía que hiciesen. Rueda y Megan concluyen que las actividades metacognitivas, supuestamente independientes del contexto, están en realidad ligadas a un contexto. Es casi como si las circunstancias sociales ambientales se conectaran o desconectaran la capacidad para utilizarlas. Con aburrimiento o con miedo contribuirían a otros sistemas. Un poco la idea de lo que señalábamos, ¿no? A mí me queda la duda de que realmente aquí en este libro estén documentadas las raíces de los conocimientos de la educación especial. Y también me queda la duda que el libro, bueno, no negando su impronta, su importancia, no, me queda la duda de que aquí el propio libro tenga un acto de constructivo. Me queda esa pregunta. Eh, si tuviéramos que invocar a Derrida y hacerlo hablar en un Zoom del otro mundo, podríamos justamente él nos diría que aquí no hay deconstrucción, aquí hay un análisis crítico, pero la deconstrucción en estricto sensu es justamente tomar el edificio, el cuerpo de conocimiento, lo que él le llama la edificación metafísica. Ya en Derrida ese concepto es muy importante de la edificación metafísica, es decir, cómo yo tengo un edificio conceptual, un edificio de conocimiento
Y ese edificio de conocimiento justamente lo que hace es decir, bueno, ¿cuáles son los conocimientos de la educación especial? Pero en este caso no pasa eso, no, con claridad. Hola Celso, En la última parte no escuché muy bien. sí, lo que yo les decía era que si tuviera, ahí me escuchan mejor, Ángela, Sí, sí. ya, Ahora lo que sí un se poco, escucha mejor. ya, pues tienes que decir, por favor, ya. Yo estaba haciendo la pregunta un poco diciendo sin negarle como el mérito a la obra, es que yo siento que también queda pendiente la idea de la deconstrucción. Yo no sé si el libro sea un acto deconstructivo en sí mismo, ya, porque si tuviéramos que invocar a Derrida desde el más allá. Hola Celso, ¿nos escuchas? ¿No? Bueno, lo que yo decía, si desde el más allá, si invocáramos a Derrida, Derrida nos va a decir, bueno, para que pueda haber deconstrucción de algo, tiene que existir un edificio de conocimiento. A eso él le llama la edificación metafísica, como todo el mapa de conocimientos de lo que sería la educación especial en su inmensidad. Pero él dice, hay dos operaciones que nosotros podríamos hacer para que algo sea considerado de construcción. Una es la distancia crítica, ya así él lo llama. Y la distancia crítica vendría a ser la operación convencional que yo hago cuando intento analizar críticamente algo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en el fondo someto a una revisión crítica, me distancio, me neutralizo mis emociones, mis pasiones intelectuales y me pongo justamente tomo una distancia crítica para examinar lo más objetivamente posible, realista y críticamente el fenómeno. Y luego el que hacemos eso sería la vía negativa en Foucault, ¿ya? Que en el fondo es la interpelación, la mera crítica, ¿ya? Para mover algo. Pero luego le llama la intimidad crítica, y esto me parece importante, porque la intimidad crítica es, bueno, es lo más difícil de hacer, porque ustedes saben que el mundo académico está lleno de distancia crítica y crítica despiadada, ¿no? Sin embargo, él dice que lo más difícil acá es la intimidad crítica, es decir, ya, después que yo examiné algo en profundidad, después que yo lo miré profundamente, después que yo quise entenderlo, conocí sus sombras, amé el fenómeno, dice él, conocí las sombras, las luces, lo bueno y lo feo, ahora yo sé cómo puedo reparar esto. Esto es casi cuando uno tiene una pareja y uno lo mira por todos lados y dice, te conozco tan bien que te conozco todo. Eso es un acto de constructivo. Y él dice, bueno, esa intimidad crítica es la que a mí me permite saber cuáles son los puntos particulares que yo tengo que modificar, pero sin destruir lo anterior. Entonces aquí se conjugan dos procesos que son interesantes: el análisis, la crítica y la creación. Y eso es interesante, porque hoy día en el mainstream, como del pensamiento crítico, la categoría de deconstrucción está muy asociada al marxismo cultural. Y gracias a esa corriente se le ha hecho un flaco favor y la gente piensa que deconstruir es como que hay que deconstruir el género, las categorías y todo. Sí, pero a lo que quiero ir es que el mensaje que se queda a mucha gente sobre la deconstrucción es un mensaje odioso, que le está haciendo un flaco favor a la deconstrucción, ¿no? Entonces, deconstruir no es destruir, deconstruir es reconstruir, abrir otros esquemas de pensamiento, ¿no? Mejorar lo existente, ¿no? Entonces, y ahí, bueno, a mí me queda esa duda con respecto a si el libro puede hacer una deconstrucción de la educación especial. Y si hubiera deconstrucción, la pregunta sería, ¿desde dónde arrancamos? ¿Cuál es el punto de origen que podríamos tener para hablar de una posible deconstrucción? Porque ahí vuelve Hegel, ¿ya? Y disculpen que me tome tanto tiempo, pero
vuelve Hegel y dice, aquí hay un punto de origen. En Hegel es el punto de origen de las cosas. Entonces acá, ¿cuál es el punto de origen de la educación especial? Yo me resisto a pensar que solo sea una cuestión clínica, médica, o solo entendida por el modelo social de la discapacidad. Creo que hay muchas más cuestiones que están atravesadas. Y dentro de eso también yo a veces pienso que la propia educación especial tiene como en su aparato ontológico una especie de mimetismo coercitivo. Esa es una categoría de una autora, miren, yo hace ratito me había olvidado, ahí les compartí un enlace de un texto que escribió mi director de tesis doctoral con Francisco Salvador Mata, que no sé si a ustedes les sonará ese profesor, pero Francisco Salvador fue un profesor español, me parece que todavía está vivo, pero está jubilado hace hartos años de la Universidad de Granada, un catedrático de educación especial, y él se dedicó en vida mucho a la cuestión de los modelos didácticos de la educación especial, ¿ya? Pero cuando uno revisa este texto, uno se da cuenta de modelos didácticos muy psicologistas en su sentido. Entonces, bueno, un poco lo que quería señalar tiene que ver con esta idea de pensar el punto de origen de la educación especial. Ahí me parece a mí que está asociado esa una deuda, pero también esta idea del mimetismo, ¿no? ¿Y qué es esa cosa? Bueno, la postula una profesora de origen chino, ya, que nace en Hong Kong y luego migra a Estados Unidos, se llama Rey, como Rey en español, Yo, ahí está el nombre. Ella es de estudios de cine, literatura, pero lo que ella plantea sirve perfectamente para esto que estamos hablando. Dice, bueno, el mimetismo coercitivo es cómo el discurso de las diferencias se encarna en las personas y hace que las mismas diferencias permanezcan extremadamente arraigadas en los grupos. Entonces, como es la idea de la diferencia que no se quiere soltar de los propios grupos, ¿no? Entonces, este mimetismo coercitivo es una especie de identidad que, aparte de mimetizar a las personas, mantiene fija sus posibilidades de que ciertos grupos permanezcan fieles a esas diferencias que han sido construidas. Y yo veo que en parte mucho de esto tiene la educación especial, ¿no? Eh, yo no sé con sinceridad si hay deconstrucción en el libro, pero sin duda un muy buen libro. Eso. Sí, quizá necesitaría el autor de haber hecho, pues no sé, lo de la diversidad de saberes, pues yo creo que hubiera también enriquecido, no sé, porque yo como les digo, soy neófita y ustedes, yo siento que, o no sé si lo interpreto mal, con esto de la multicultura, o de más bien de la multiplicidad de saberes para la educación especial, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que una sola persona, o sea, es un poco limitado. Yo pienso que igual es eh, un texto en el que participan, en este caso, si él quizá hubiera tenido otras colaboraciones o una discusión más. Es cierto, hay mentes geniales, por supuesto, ¿verdad? Tenemos en la historia genios que solitos ellos podían tratar los temas desde la diversidad de conocimientos, pero a veces quizá debemos reconocer un poco nuestras limitaciones. Quizá el autor debió haber, o no sé qué opinan ustedes, pues quizá él debió haber como hecho un poco más del trabajo consultivo, digámoslo así, participativo, para enriquecer diferentes puntos de vista, diferentes interpretaciones, no sé. Pero sí, a mí me llama un poco la atención, Aldo, esto de que no, o no, por eso digo, no sé si yo lo interpreto mal, sobre esta diversidad de saberes que contribuyen
con la educación especial, no sé si se ve como positivo o en qué sentido se ve como no muy positivo para la educación especial. Eso también es como una duda por mi parte. Cuando hablas de múltiples saberes, ¿te refieres como en la línea de Sousa o te refieres como en la línea de una interdisciplina donde vayan a enriquecerse? ¿Cómo lo estás pensando? Como una interdisciplina. Sí, ajá. Dime nomás, Ángela, dime nomás. Sí, como una interdisciplina en la que yo siento que sí se enriquece, porque se necesita el conocimiento de la cuestión de los diagnósticos, aunque lo que pasa es que quizá culturalmente no estamos como muy preparados y siempre estamos dados a las etiquetas y esto, ¿no? Lo que decía Margarita, que nos morimos por un diagnóstico para ponerle un nombre. Ajá, ya le podemos decir autista, ya le podemos decir como sea. Entonces, pero estos son, bueno, es tan complejo en realidad, ¿verdad? Pero pienso que el otro campo, el trabajo social, las trabajadoras sociales hacen también su aporte, ¿no? En ver cómo están atendiéndose a los niños, a las niñas en este caso. Es decir, no sé en qué sentido esa interdisciplinariedad o es en el sentido puramente de construcción teórica científica que se ve ese problema. Eh, yo pienso, de lo que yo conozco, no sé qué pensará Margarita como especialista en ese campo, pero yo pienso que siempre he pensado hace bastante tiempo que la educación especial no es una disciplina cerrada, sino que es una interdisciplina o trabaja entre medio de muchas más cosas que de un dominio que se puede haber constituido por sí sola. ¿Ya? Sí me parece que la base epistemológica podría ser interdisciplinar, pero entendiendo la interdisciplina como algo que surge a través de las disciplinas, ¿no? Como algo que se teje a través de, y no como cosas plurales que se van juntando como de manera paratáctica, decir, ya, tengo aquí un elemento y voy colocando alrededor, pero que no tengan conexión. Eso es como lo paratáctico. Me parece a mí que va en esa línea y que evidentemente un diálogo de saberes estratégicamente organizado es lo que este campo necesita. Pero ese diálogo de saberes tiene que conducir a una renovación lexical, porque yo puedo cambiar los conceptos, puedo cambiar los saberes, pero si no cambio los conceptos, la realidad queda donde mismo. Entonces sigo entendiendo como el discapacitado de la misma manera, por más que haya cambiado ciertas cosas. Entonces, ese diálogo, esa ecología de saberes tiene que producir un cambio en el léxico y por consiguiente en los desempeños epistemológicos, en la forma en la que pensamos sobre algo, ¿no? Y que ahí es donde está el problema de esto, ¿ya? General, nosotros nos damos cuenta que, un ejemplo, mira, en el mismo congreso que tú estás, tal vez hayan conferencias que son más de lo mismo y que uno haya escuchado y decimos, sí, esto ya lo venimos escuchando hace una década, es clásico, y todo el mundo dice, oye, estuvo maravillosa la conferencia, pero después uno dice, esto fue más de lo mismo. ¿Y por qué uno encuentra muchas veces esa conferencia maravillosa? Porque está en las tradiciones de pensamiento con las que nos hemos formado, es lo que nosotros creemos que es lo que es. Pero hay otras ideas que son otras ponencias que a muy poca gente las entiende, les gusta y dicen, oye, esta ponencia realmente es brillante, sí, pero eso no está hablando de este tema. Entonces ahí tú ves cómo chocan esos hábitos de pensamiento, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un tema que nosotros debiésemos también examinar, porque eh, en la medida en que no cambie la manera en que pienso sobre algo, en la manera en que yo me relaciono con algo, va a ser muy difícil que un simple cambio en los saberes pueda proporcionarse, ¿no? Pienso yo, no sé, Margarita, ¿tú qué piensas? Sí, ahí hay como dos elementos que me quedan como todavía ahí haciendo cortocircuito. Uno, con relación a lo que estaba mencionando Ángela en relación a eso de la interdisciplinariedad,
Nosotros acá hablamos de más que una interdisciplinariedad, en educación especial logramos una transdisciplinariedad, lo que nos está demostrando Aldo. Hay una participación de varios saberes, pero cada uno desde miradas distintas. No tenemos un diálogo de saberes en realidad, sino que son distintas profesiones interesados, como digamos, en un mismo fenómeno, pero no hay alguien que lidere la conversación o que articule realmente a un trabajo interdisciplinario. Y eso es muy visible en la práctica. Cuando el neurólogo le dice algo a la mamá sobre el diagnóstico, luego llega el psicólogo y dice otra cosa, luego llega el fonoaudiólogo, luego llega el profesor y la mamá finalmente dice, no sé a quién atender, todos me dicen que haga algo y entre ustedes se contradicen, díganme qué tengo que hacer porque no entiendo, es un solo sujeto, pero como es visto desde varias dimensiones, todos creemos tener la razón y todos creemos que así es. Hay algunas experiencias que dentro de la educación especial los equipos primero planean y se sientan y trabajan para hacer una planeación, digamos, más cercana a las necesidades del alumno. Pero eso es en términos muy ideales, es poco lo que se logra realmente en una escuela con tantos alumnos, tantas necesidades, tantas diferencias y discapacidades, entonces eso agota la práctica. Cuando se habla de la educación especial como un solo sujeto, claro, y hay 5 o 6 profesionales alrededor, es lo ideal, porque todos estaríamos girando en torno a eso y habría un trabajo previo planificado para atender a ese sujeto. Pero cuando cada uno habla desde su disciplina y fuera de eso, nosotros, no sé, carecemos mucho como de la empatía profesional y hay muchos celos profesionales y creemos sentirnos unos mejores que otros. Por lo general, como lo dice en el texto, el educador es el que queda como en el nivel más bajo, pero hay otros con otras, digamos, autoridades disciplinarias que nos ponen en un lugar muy complejo cuando se trata del niño. Entonces yo creo que en términos educativos, el no tener esa base epistemológica hace que todos hablemos desde diferentes aristas y de pronto esa característica poliédrica que hace ver la práctica tan compleja se deba a esa falta de diálogo de saberes en ese sustento fundamentalista que debe tener la educación especial. Esa por un lado, y por el lado de como de la deconstrucción, las palabras pues de Aldo me dejan a mí más tranquila porque yo andaba como también con ese sinsabor, como que no me podía ubicar como en aras a entender. Yo hay veces de pronto por allá estaba tratando como de hacer inferencias y yo decía, ¿será que esto nos va a llevar a decir que es la inclusión, la deconstrucción de la educación especial, como hacia donde vamos a llegar? Pero yo decía, no, falta algo también dentro de esa misma, dentro de ese mismo elemento, porque desde un principio no se entiende que estoy en contra de la educación especial, que estoy acercándome para entenderla, pero tampoco en esa aproximación, como decías ahorita, de esa intimidad crítica, para examinarlo a profundidad, ahí deja como algo que no todavía le falta, que todavía no logra en la complejidad de lo que implica la educación especial. Porque cuando nosotros miramos la educación especial desde su concepción teórica, tiene muchas falencias. En la práctica tiene otras tantas y hay un ser humano de por medio que no hemos podido definir en términos académicos en eso de normal, anormal, diferente, educación. Por ejemplo, a nosotros nos cuesta mucho decir educación normal, regular o especial. Ahí hay una cosa en el lenguaje que no nos deja expresarnos con absoluta tranquilidad.
y eso reflejado en el ser humano y en la familia que lo vive, es un asunto muy, muy complejo, que yo pienso que la educación especial por sí sola no lo lograría, seguiría siendo parte de un equipo interdisciplinario que trabaje de manera colaborativa, no como un solo profesional aislado, como de pronto se ve o como nuestros colegas nos ven. Ya llegó el niño con tal diagnóstico, ahí está la profe de apoyo para que lo atienda, es problema suyo, no es nuestro. Y así hemos en la práctica actuado como algo muy, muy alejado, no de todos. Y pienso que es de pronto la falta en ese diálogo de saberes. Sí, hola Celso, nos escucha ahora. Gracias, Margarita. Celso, ¿tú nos escuchas? Sí, Ya, qué bueno, bienvenido, te estábamos esperando. Em, Eso, bueno. Celso está en México, para los que no lo conocen. Y bueno, miren, en la página 58 y 59 hay algo de lo que Margarita ha estado insistiendo arduamente durante esta sesión en su planteamiento, sobre todo en lo que dice relación con el último párrafo de la página 58. Y ella ahí dice, bueno, cuando lo encuentren me avisan, pero ahí dice una cosa importante, dice, el problema no está en un simple fraude. Afirmar tal cosa sería reducir lo ocurrido a la fragilidad humana. El problema es casi de epistemología, de los modos de conocer. Burt sabía de manera más visceral que racional que tenía razón. Tampoco puede despacharse simplemente diciendo que Burt era una especie de manzana podrida, de la clase de persona que la comunidad científica rechaza vigorosamente, pero que por desgracia emerge de vez en cuando. El problema en una comunidad científica hiperhipnotizada por los métodos de las ciencias naturales es una especie de trance inducido por el éxito de esos métodos. El hecho de que el mundo notablemente desordenado de la conducta de las personas, en el que las variables no pueden mantenerse constantes y los experimentos no pueden realizarse con un rigor que se acerque mínimamente al laboratorio, el hecho de que este mundo no sea de ninguna manera congruente con el mundo de la química o la física, nada podría contra la alucinación de que los métodos de las ciencias naturales fuesen adecuados. La cosmovisión, una resaca del cientificismo de Herbert Spencer, generó una forma de pensar muy particular sobre las personas y sobre la forma de entender a las personas. Yo creo que aquí en este pasaje está lo que tú, Ángela, decía, es conveniente llamarle eh, especial a las personas, ¿no? Cuando tú decías. Y aquí está respondido claramente y después dice, había fe en los métodos de la ciencia, y esto es el problema basal que tiene la educación especial. Siempre el problema de la fe, a diferencia de la duda, es que constituye la antítesis del método científico que trata de emular. Con la fe desaparece lo que Aldan llamaba la obligación de dudar. Como que acá no dudamos mucho de las realidades de los sujetos, ¿ya? Como el método se elevó, asumiéndose que comprendía un conjunto canónico y casi mágico de procedimientos, lo que decía Margarita al inicio. ¿Te acuerdas? Las formas de conocer los protocolos y los procedimientos que tienen una cultura científica para comprobar sus datos o asegurar su fiabilidad se sometieron a pocos o a ningún examen. Y estos métodos de la cultura científica son tan importantes como lo han demostrado Hunt, Popper y Feyerabend. Otros y otros, como los supuestamente importantes métodos para el éxito de la ciencia. El engaño de Burt a su propia comunidad de estudiosos pudo darse porque nadie comprobó los datos. Y esto corresponde a nuestros días. todas las, un momentito, Ángela, dame un segundito, ¿ya? Todas las cautelas de la cultura académica científica rodean gran parte de los conocimientos de la ciencia, de la educación y la psicología, pero pocas recaen sobre el autoescrutinio de tales procedimientos.
Ángela, te doy la palabra. Sí, solo era un poco, cuando leyó esto de que nadie comprueba los datos. Sí, ese es el problema en realidad que tenemos. Igual aquí, el ejemplo, ¿verdad? De que todos le aplauden al que dice lo que está entre comillas de moda, ¿verdad? Entonces, allí seguimos un poco sin cuestionar mucho las cosas, ir cuestionando. No solamente eso me llamó la atención. Sí, de hecho hay un libro que no lo tengo acá, es una revista que se llama Lulú Coquette, que es editada por Gustavo Bombini, pero una de como 2009, 2015, no me acuerdo si es 2009 o 2015, una revista didáctica de la lengua y literatura. Y hay un artículo que habla sobre epistemología de esa didáctica, entonces dice, un pasaje dice, bueno, cuentan dos profesoras argentinas que organizaron un congreso, ¿ya? En la Argentina sobre enfoques didácticos, construcción del conocimiento en literatura y lengua. Entonces viene una, en el relato dice, bueno, invitamos a la gran especialista que todos habíamos leído, que habíamos estudiado, pero ella llega al congreso, da su conferencia y todo el mundo empieza a decir, pero no habló de didáctica, ¿no? Como pareciera que hablar de didáctica es casi un paquete, sobre los temas un paquete específico, ya es como algo que definicional, es la ecuación es, ¿no? Y ellas dicen, pero eso es un error, porque en el fondo ella trabajó entre medio muchas cosas. El problema es que nosotros estamos acostumbrados a trabajar muy en esa ecuación de fijar las cosas, estabilizarlas, pero no aprender a conectarlas, cómo están conectadas con más cosas. Y ese es el problema en la inclusión, por ejemplo, que la inclusión tú no la puedes entender sola en el vacío, sino que está conectada a muchas más cosas. Y eso es lo que la hace compleja. Entonces, aquí en lo que tú dices tiene que ver un poco también con eso, que a veces estamos muy mentalizados con imágenes eh, que, sobre lo que serían las cosas, ¿no? Celso, ¿tú pudiste ver algo del texto de esto que estamos conversando? Tienes tu micrófono en silencio, Celso. Gracias, ya está. Bueno, pude ver un poco de lo que se hablaba en un inicio a mi llegada. Pero bueno, particularmente quisiera comentar sobre lo que escribí por acá acerca de lo que la gente pensaba en esta época en la que estamos viendo el libro ya hace algunos años, acerca de que solamente el 2% pues del alumnado con discapacidad podía aspirar a ingresar a las escuelas regulares. Realmente, desde mi punto de vista, el porcentaje que menciona el libro del 2%, yo lo considero una cantidad muy reducida, muy mínima. Y que bueno, ese limitado número de alumnos con esas características especiales que acudiesen a esas escuelas regulares había sido ganado por la lucha que principalmente padres de familia hacen para que sus hijos sean educados en un ambiente, digamos que yo lo puedo llamar heterogéneo, ¿no? Porque tenemos en un grupo de alumnado, tenemos pues una diversidad tremenda, ¿no? Entonces, esa lucha que los padres hacen, las familias hacen, y también pues la investigación, no es bien vista por lo que yo alcancé a comprender, no es bien vista por este autor, ¿no?
porque dice que hace falta un fundamento teórico. No hay fundamento. Se refiere a todos los involucrados en este proceso educativo, se refiere como que tienen todo ese conocimiento guardado tan hermético que lo semeja como con una caja fuerte y que es difícil entrar, ¿no? y averiguar qué es lo que se guarda, de tal manera que pues esas ideas de que sus hijos deban ser educados en ese contexto heterogéneo, pues puedan ser conocidas, ¿no? Entonces, bueno, en realidad yo en lo personal de esta idea que estoy comentando, creo que el autor igual podría tener, claro, y tiene, por supuesto, ¿no? Porque es libertad de ideas y de pensamiento, igual le asiste la razón desde su muy particular punto de vista, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que las ideas en torno a este tema que estamos tratando, yo considero que las ideas prácticamente, como decía nuestra compañera hace un rato, creo que hay, no sé, una situación tan compleja que a veces es difícil comprender al interior de los centros educativos en ese sentido. Se dificulta mucho el lenguaje, el hecho de convencer o compartir con los demás compañeros, maestros, maestras sobre este tema, sus formas de pensar al respecto son completamente como que desinteresadas, no les interesa este tema, no les importa realmente enseñar en la diversidad, enseñan y ya. Ese es el tema, ¿no? Entonces creo yo que también vale mucho la pena lo que también el mismo autor mencionaba al respecto, en el sentido de que no solamente uno como profesor tiene las facultades de enseñar a los alumnos, basta solamente con tener la intención. Por ahí mencionaba que en ser un maestro, no recuerdo el término correcto, pero hay que tener empatía, hay que tener gusto por lo que hacemos, y seguramente seamos profesores o no, estemos capacitados o no en el tema, seguramente nuestros alumnos, indistintamente de las condiciones en las que estén o presenten, seguramente van a aprender algo. Lo importante que yo rescato acá es lo que el autor decía. Si tenemos las facultades de enseñar, no necesariamente somos maestros y tampoco no necesariamente somos especialistas en alguna discapacidad en particular, ¿no? Sería mi comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Celso. Hay algo que yo rescato de lo que tú dices, no sé qué pensará Ángela o Margarita, pero me parece muy importante cuando tú señalas que habría como un espacio de poca relevancia, poca importancia para los profesores. Yo veo que efectivamente eso es cierto. En la escuela, los temas importantes son importantes para muy pocos profesores, producto de la lógica en la que el sistema educativo ha ido modelando esto, ¿no? Cuando me refiero a los temas más profundos, los temas que realmente amerita resolver y pensar, no los problemas, no los temas del día a día en la escuela, sino que los propios de nuestra profesión. Yo sí eso lo comparto, creo que hay un desinterés por cosas que a veces son relevantes de pensar. Eh, Eso. Y Gracias. Margarita, Elso, dale. Margarita, ¿quieres decir algo, Ángela? Sí, yo creo quizá el hacer, ¿verdad? Y la realidad nos gana en ese sentido, pero paradójicamente ahí está la riqueza,
porque quienes están como maestros con los niños cerca, tienen un conocimiento que posiblemente llega a nosotros especialistas y por supuesto desde su especialidad ya tienen una categoría, ¿verdad? Un nombre con que definir lo que un docente ya reconoció y ya experimentó en la realidad. Lo que pasa es que está un poco esto y por eso en realidad lo que dice es que Margarita tiene mucho, yo tengo una hermana que trabaja mucho bueno, es de educación inicial y a mí sí me conmueve todas las historias y todo lo que ella cuenta a veces y sí, ellos tienen una riqueza, pero el punto es cómo rescatar todo lo que se ve en la cotidianidad y, y escribirlo, ¿no? Que, que es, no sé, una cuestión que quiere tiempo, pero realmente la cotidianidad y el hacer muchas veces gana, ¿verdad? Le gana a esto de plantear las ideas que se tienen, pero escribirlas es otra cuestión que por el tiempo, ¿verdad? Y la realidad que consume, pues no se logra plasmar toda esa riqueza, ¿no? Ese es un poco el comentario. Muchas gracias, Ángela. Margarita, ¿tú tienes algo que aportar? Sí, yo pienso que hay digamos, a mi modo de ver, una génesis como donde yo creo que hay preocupación en términos generalizados en la escuela por lo que entendemos por diferencia. En el sentido cultural hemos transformado mucho esa visión del diferente y de la diferencia. Nos hemos centrado más en el diferente que en entender la diferencia como un fenómeno cultural. Entonces, yo hay veces utilizo como en términos muy pragmáticos el asunto con el tatuaje, lo que el tatuaje fue en una época y lo que el tatuaje representa ahora. Esos cambios culturales tienen que permear la escuela. La escuela no puede estar de espaldas a estos elementos. Entonces, hay veces nos preocupamos mucho por entender un asunto de un campo disciplinar específico, como es, digamos, la discapacidad desde el punto de vista del modelo médico, desde el modelo social, desde los movimientos sociales, pero poco entendemos nosotros como docentes cómo nos atravesamos o nos permea la diferencia, cuál es mi relación, mi incomodidad, mi inquietud con lo otro que es diferente, con el que considero distinto a mí. Entonces, cuando ellos hablan de eso, de tener empatía, paciencia, de como esas características de lo que tenemos supuestamente los educadores especiales, yo creo que es un asunto no del educador especial, sino de la educación. Lo que pasa es que la educación ha estado bajo una columna vertebral que es la homogeneidad y sobre esa base al maestro le cuesta mucho salirse de hacia lo diferente, hacia lo diverso. Y luego le llega en términos de una imposición normativa que tiene que cumplir, pero yo creo que si el principio no hubiera sido la educación segregada o excluyente, y de hecho muchos, digamos, desde experiencias individuales, a nosotros en la literatura de educación especial encontrábamos que unas características de las personas con síndrome de Down que hoy ya no se ajusta a esas características, pero yo creo que esos cambios que hubo en entender el síndrome de Down a como lo entendemos hoy no se debe a la educación especial.
Es decir, a nosotros en los años 80, 90 estábamos diciendo que estas personas no lograban hacer procesos de lectoescritura en términos de hacer análisis, comprensión de literatura, sino que había una lectura y una escritura a nivel funcional y que era lo máximo a lo que llegábamos. Y por eso yo reivindico mucho cuando el texto habla de esas prescripciones y que hay autores que hablan en que nosotros somos muy dados en predecir la trayectoria escolar a partir de esas etiquetas. Frigeiro es una autora que trabaja esas trayectorias y deja claro cómo nos anticipamos. Incluso Teregi también nos habla como y nos hace un llamado de atención. Nos vamos con la base, como ya tenemos una prescripción de que ellos no van a aprender a leer y a escribir de manera funcional y así les enseñamos. Pero a lo largo de la historia y desde posturas muy individuales, casi siempre historias familiares, se ha encontrado que hay personas con síndrome de Down que escriben. Tenemos el caso de Pablo Pineda, que tiene un desarrollo distinto, que deja sin piso a la educación especial, porque entonces esos métodos de enseñanza no nos estaban sirviendo. Y hay unas historias familiares detrás de esas individualidades que marcan. Incluso el texto lo habla como nosotros decimos, somos nosotros quienes lo logramos desde la educación especial, pero realmente hay una labor decidida de cuidadores, de padres de familia, que entienden de una manera distinta la diferencia y dicen, no lo voy a atender como me han dicho, yo lo voy a tratar como una persona normal, y tenemos unas experiencias muy distintas en los desarrollos. Acá tenemos, digamos, una joven que escribe poesía, que tiene síndrome de Down, que de acuerdo a esa literatura, pues ella nunca hubiera logrado escribir literatura, pero hay como unas rupturas, unas disrupciones en esa linealidad de la educación especial, y esos casos que se salen o que fracturan el pronóstico que esperábamos de estos sujetos son los fenómenos que deberíamos estar estudiando, que de pronto atiendo como a esa posición que hablaba ahorita Ángela. Nosotros somos el profe es muy oral, nosotros trabajamos en la práctica y nuestro discurso y hablamos todo el tiempo, pero somos no tan fuertes para escribir y no tan conscientes para analizar nuestras propias prácticas. Y hacemos cosas bien interesantes. Nuestra investigación es más de momentos vividos, pero que dentro de ese método científico nos acartonamos y ya nos salimos, entonces la encuesta tiene que ser no sé cómo, esto tiene que ser no sé qué, y en ese método científico, que hay veces por querer encajar como en esos elementos, se dejan pasar muchos asuntos sensibles que vivimos al interior del aula, que le podrían dar luces a esos elementos que todavía no encajan en los discursos teóricos y prácticos en el caso de la educación especial, y de pronto lo mismo aplicaría para la educación inclusiva. Sí, yo creo que hay mucho oscurantismo en términos Foucaultianos, para no decir ignorancia, en todo esto que estamos mirando. De hecho, esto, miren cómo fue azaroso así, como llegamos. Si ustedes se van a la página 65 del libro, aparece un nuevo intitulado que se llama Nuevas formas de conocer y comprender la diferencia, nuevos tipos de pruebas. Bueno, y acá me llama a mí la atención cómo en el libro ellos la diferencia la tipifican siempre asociado a lo psicométrico, porque en el fondo todo esto está atravesado por una psicometría, que tal vez, si nos ponemos a pensar, esta insistencia por la inteligencia, ¿no? Por mirarla desde ese lugar, va a ser muy desde el norte global, ¿ya? Va a ser esa la impronta que va a haber. Pero acá, por ejemplo, a mí me llama la atención en el fondo, cuando ellos hablan en el capítulo, en el párrafo 2 de la página 65, ellos dicen las posibilidades de establecer conexiones injustificadas o imputar una causación con pocas pruebas existe siempre. Y yo veo que esto es lo que pasa a menudo en los diagnósticos que en la escuela circulan, elaborados por los profesores
responsables, ¿no? Y cómo el diagnóstico se convierte en una explicación social que determina las trayectorias de los estudiantes, lo que pueden hacer, ¿no? El destino social. Y bueno, y de aquí, bueno, más adelante ellos, en el libro ellos hablan de un modelo explicativo, como dice Reed Miles, acerca de gran parte del esfuerzo científico-social de una magna teoría. Y ahí ellos hablan de que estas magna teorías suelen ser los modelos médicos, o también el modelo llamado intraniño o de déficit, que siempre supuso un modelo de un supuesto diagnóstico y un tratamiento, ¿no? Pero el problema es que tampoco se resuelve acá el tema de la diferencia, porque pareciera que la diferencia está asociada históricamente a un carácter objetivista. Parece que es o no es normal o es anormal. Pero el problema es que las diferencias, seguir pensando en esa lógica, agudiza lo que podríamos llamar el problema ontológico de los grupos sociales. En el fondo, cómo mi diferencia, que está asociada a mi identidad cultural, social, produce distintas prácticas de segmentación, diferenciación y diferencialismo. Y ese problema es el que nosotros tenemos permanentemente en el campo de la educación inclusiva, ¿no? Y esto que Ángela traía a colación, es decir, bueno, hoy día parece que si decimos si un niño es anormal o normal, parece que nos movemos con mucho miedo. Es que eso es lo que dejó el marxismo cultural en el fondo. Dejó esa idea de pensar primero de que ciertos lenguajes se trastocan, pero no para cambiar el orden de los productos, los significantes, sino para cambiar el universo retórico. Entonces, da lo mismo si yo digo normal sin cambiar el orden del significado. Cuando cambia el orden del significado es que cambia la realidad, la práctica. Pero el tema, a veces como es una cosa de una política, de ser políticamente correcto, evidentemente nosotros si miramos en Argentina los títulos que tenían los profesores de especial eran profesor de invidente, profesor de retrasados mentales. Hoy día si nosotros dijéramos eso nos podrían incluso retirar nuestro título, ¿no? Pero también hay que entender que eso responde a un encuadre cultural, como lo diría Canguilhem, ¿sí? Bueno, pero en esa lógica sería importante también como poder pensar qué otras cosas podrían estar entre medio para recomponer la idea de la diferencia, ¿no? Y me parece a mí que el tema de la diferencia tampoco se agota en el reconocimiento del otro. Creo que hay cosas más profundas que podríamos examinar. Bueno, ¿con qué nos vamos el día de hoy? En caso con nuevas expectativas, con nuevos puntos interesantes, esto último del cambio del orden del significado es importante porque pienso un poquito en lo que estoy queriendo iniciar con este grupo de altas capacidades que la misma señora dice. Eso se busca y se rebusca cómo nombrar a estos niños y niñas, porque pues para que no se sienta ese choque de la diferencia, ¿verdad? Entonces buscar más, quizá lo que nos une como humanos, qué sé yo, empezar por ahí para esta diferencia pues que no sea tan marcada, porque sí la señora en realidad, o sea, de entrada ese es uno de los problemas, ¿verdad? De recepción de la temática, incluso en el ministerio, que es el Ministerio de Educación, cuando ella llegó a plantear ese tema que no existía en el ministerio, el ministro mismo, ¿verdad? Ya viene otra vez con su tema, pero si su hijo es de esa característica, usted viene por su hijo. Claro, por eso la señora hizo esa fundación, porque ya no era solo su hijo, era un grupo, ¿verdad? Entonces, en fin, esa tratar de la mejor manera, esa diferencia, ¿verdad? Es importante. Es un comentario. Sí, yo sigo interesada, muy interesada y agradecida de estas conversaciones. Gracias.
Muchísimas gracias, Ángela. Margarita, Celso. Sí, yo me llevo como todavía ahí buscando claridades con el acto de deconstrucción. Me gustó mucho los elementos que me parece que dan muchas luces en términos de lo que nos hablaba de la distancia crítica y la intimidad crítica, que yo pienso que hay unos puntos particulares en los cuales esa deconstrucción toma más sentido, y hay como un interés de continuar en la lectura profundizando como ese elemento, como esa búsqueda que se está haciendo y se está recabando esos elementos de la fundamentación y unas bases epistemológicas, pero mirar realmente qué se puede retomar de allí o qué es lo que queda allí como un elemento que se pueda rescatar. Entonces, esos elementos de construcción me parecen bien interesantes y me parece que podría seguir siendo como mirado junto con las 3 dimensiones de análisis de las que nos hablabas, de pensarnos acerca de algo, cómo me aproximo a ese fenómeno y cómo formo a los profesionales. Creo que hay ahí unos elementos bien interesantes y agradezco pues mucho como las luces y la generosidad de tus aportes para darnos como esas líneas y esas rutas de lectura. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Margarita. Celso, ¿con qué te vas tú? Está tu micrófono en silencio. Ok, gracias. Bueno, yo creo que la diversidad en el lenguaje en este tema es algo que necesariamente se requiere para poder comprender este fenómeno. Es decir, ahora sí que a los eventos hay que llamarles por su nombre, de tal manera que mientras más claros seamos en ese sentido, la comprensión de la otra parte sea mucho mejor. La evolución de esos mismos conceptos es una evolución necesaria que, pues, que va de la mano totalmente con la misma evolución social sí, social que nosotros estamos teniendo y de la que somos y de las que somos partícipes, ¿no? Entonces, si en algún momento determinado en el discurso nuestro utilizamos algún concepto que probablemente no sea el más adecuado, realmente creo yo que aquí lo relevante es estar conscientes, comprender la situación, comprender el fenómeno, comprender a aquellas personas que se encuentran en esta condición. Y yo creo que ese podría ser a lo mejor el mayor aporte de nosotros como entes sociales, ¿no? Y sobre todo más como personas que estamos involucradas de manera directa en la educación y que nos hace más conscientes, que nos hace más humanos. La empatía creo yo que nos llega tal vez en un sentido, valga la palabra, más rápido, somos más sensibles a las situaciones. Yo creo que por ahí podría haber un aporte importante y que si esa misma situaciones que uno vive tuviésemos la oportunidad de trasladarlas, transferirlas, compartirlas, enseñarlas a nuestros compañeros, compañeras, maestros, maestras, creo yo que habría un cambio importante en nuestros centros educativos, ¿no? El tiempo pasa y ya desde el siglo XIX ya estamos en el XXI y realmente
el problema sigue siendo el mismo. Evoluciona la forma de referirnos a él, evoluciona la forma en la que probablemente nos comunicamos con quienes tienen alguna situación relacionada con este tema, ¿no? Pero al final de cuentas, yo creo que la parte humana es la que a veces nos hace más falta desarrollar y que en ese sentido, pues también nos propicia un tanto la escasez de empatía en este sentido y que por esa razón, a lo mejor el 10%, el 5% de los docentes de un centro educativo, creo yo que nos falta todavía mucha, pues no sé, mucha preparación en este tema, ¿no? Sería mi comentario. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, nos encontramos el próximo martes en el mismo horario, por el mismo canal. Que pasen bonita tarde en sus países. Cuídense.